Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de una patología que con mucha frecuencia nosotros vemos en el día a día por lo frecuente que son los traumatismos cráneoencefálicos. O sea, aquellas acciones que normalmente pueden incidir de forma negativa cuando se produce un trauma o una acción que golpea realmente el macizo cráneoencefálico. Entonces, ¿cómo se definen los traumatismos cráneoencefálicos? Son lesiones que se reciben por el cráneo y sus descubiertas y su contenido encefálico producto de la acción que ejercen sobre él fuerzas externas. Es decir, cualquier fuerza externa que puede causar un impacto sobre el cráneo, o sea, el macizo craneal, va a constituir lo que nosotros denominamos trauma cráneoencefálico. Ahora, epidemiológicamente, ¿cómo se comportan los traumas cráneoencefálicos? La mayoría se observan entre los 10 y los 20 años de edad, aunque las edades extremas también muestran una mayor propensión. O sea, los pacientes mayores de edad, a partir de los 60 años, y nuestras crianzas, o sea, nuestros niños tienen una mayor propensión, o sea, un aumento, a aumentar la incidencia de los traumatismos cráneoencefálicos. La relación entre los varones y mujeres, entre varones y mujeres es una relación entre 3 a 1, es decir, los hombres tienen una mayor incidencia, una mayor posibilidad de recibir un traumatismo cráneoencefálico. Las circunstancias etiológicas más comunes en orden decreciente son los accidentes automovilísticos, o sea, los accidentes en vehículos, las caídas, la violencia urbana, las prácticas deportivas, las prácticas deportivas y otras como los accidentes que ocurren en el hogar, los accidentes industriales y las autoagresiones, o sea, aquellas personas que por quizás a veces acciones, razones ajenas a su voluntad, se autoagreden. La mayor incidencia puede existir en la población pediátrica y ocurre entre los 3 y los 5 años de edad, con una tendencia entre los varones y niñas de aproximadamente 2 años. El 52% son por caídas accidentales, generalmente nuestros lactantes, o sea, nuestros recién nacidos que a veces los colocamos en la cama de forma isolada, o sea, solos, comienzan a gatear o a virarse sobre el abdomen y ocurren las caídas de las camas. Y el 32% por accidentes de tránsito. A veces llevamos a nuestras crianzas en el auto, en la moto, en la forma delante del auto, algo que está prohibido, y cuando ocurre una colisión o un accidente de tránsito, son a veces los más damnificados. El resto comprende accidentes domiciliarios o en juegos infantiles, y el 10% de todos los casos existen causas predisponentes, tales como convulsiones, encefalopatías o discrasia sanguínea. O sea, a veces existen factores que predisponen a que realmente ocurra un trauma cráneoencefálico. Ahora, ¿cómo se clasifican los traumas cráneoencefálicos? Según su mecanismo patogénico, o sea, según el mecanismo que le da origen, pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Los primarios son el resultado de la absorción energética por parte del cráneo y el cerebro durante un impacto. O sea, de forma inicial recibimos un trauma o un impacto de algún objeto, o puede ser que nosotros en un accidente seamos lo que vayamos hacia ese objeto. Y de forma primaria un trauma cráneoencefálico. Los secundarios, o sea, los secundarios serían una consecuencia directa de las causas primarias, ya sea por mecanismos fisiopatológicos simples, como por ejemplo un hematoma, o pueden ser complejos, en el caso de la hiperemia o el edema cerebral. Asimismo, estas lesiones pueden ser focales o pueden ser difusas. Las focales pueden ser únicas o pueden ser múltiples y se caracterizan por ser circunscritas o visibles a grandes rasgos. O sea, circunscritas significa que están localizadas a un área específica de nuestro cráneo. Las lesiones difusas
son extendidas y no visibles macroscópicamente. Y a estas últimas, o sea, estas lesiones extendidas, se les vincula con efecto de sacudida que la aceleración rotacional induce en el encéfalo. Aquí tenemos una serie de ejemplos de esas lesiones primarias que se producen inicialmente cuando golpeamos o cuando somos golpeados de forma directa a el macizo cráneo encefálico. Tenemos las lesiones del cuero cabelludo, la injuria cerebral difusa, la fractura de cráneo, las contusiones corticales, el neumoencéfalo traumático, la hemorragia subaracnoidea, las lesiones vasculares y lesiones de los pares craneales. Todas estas lesiones primarias son causa directa del traumatismo. O sea, recibimos un trauma de forma directa e inicial y se pueden producir este tipo de lesión. Y las secundarias son como consecuencia del inicio de una lesión primaria, o sea, son causas secundarias. Ejemplo de eso tenemos la hiperemia cerebral, hiperemia cerebral de Welling, el edema cerebral, el hematoma extradural, el hematoma subdural agudo y crónico, el hematoma intracerebral, la hidrocefalia, la lesión cerebral isquémica y la hipertensión endocraniana aguda. Fíjense que son varias las lesiones secundarias que se pueden producir a punto de partida de una lesión primaria. Ahora vamos a ver en qué consisten cada una de estas lesiones primarias que se pueden desenvolver cuando recibimos un trauma directamente sobre el macizo cráneo encefálico. Tenemos, por ejemplo, la injuria cerebral difusa. Es una lesión cerebral extendida sin exteriorización macroscópica, o sea, recibimos un trauma directamente sobre el cerebro, se produce una lesión que macroscópicamente no somos capaces de diagnosticar. Es la forma más frecuente de presentación del trauma y se reconocen tres formas clínicas. Tenemos una concusión leve, la concusión cerebral clásica y la injuria anoxal difusa. La concusión leve no es más que un trastorno temporal de las funciones neurológicas superiores, sin pérdida de la conciencia y se caracteriza por confusión, desorientación y amnesia de corta duración. El paciente, después que recibe este trauma o se produce esta lesión, puede permanecer entre 5 y 15 minutos en este estado de confusión leve. La concusión cerebral clásica se define por la pérdida de conciencia por un periodo no mayor de 6 horas. El paciente puede presentar apnea, hipertensión arterial, bradicardia y miosis y desarrollar también actitudes de decortización o descerebración. Al despertar puede presentar un cuadro confusional agudo y luego amnesia retrógrada, o sea, no recuerda realmente qué fue lo que sucedió, tiene una amnesia. Pueden existir lesiones asociadas como fracturas de cráneo, contusiones corticales y hematoma extradural. Esta injuria cerebral difusa como lesión primaria son muy frecuentes en aquellos traumas de cráneo que no son de gran magnitud. La injuria anoxal difusa se define por la presencia de un coma postraumático mayor de 8 horas, no producido por lesiones expansivas o isquémicas, o sea, no tiene un componente vascular, no hay líquido extravasado, no hay sangre extravasada, pero sin embargo el paciente después del trauma experimenta un coma y un puntaje, de Glasgow menor o igual a 8. Aunque pueden existir lesiones focales, el sustrato anatomopatológico es microscópico y consiste en la disrupción anorseal interhemisférica y diencefálica. ¿Qué significa eso? Existe una separación total de la conexión entre los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Por tanto, el paciente cae en coma, inclusive
el paciente puede experimentar la muerte por este tipo de trauma cráneoencefálico. Fractura de cráneo. Son lesiones por impacto de manera que existe una relación entre la presencia de trazos fracturarios y una gravedad del traumatismo. La sola existencia de una fractura de cráneo es indicación de observar la evolución del enfermo aun cuando no exista daño neurológico. ¿Qué significa eso? Todo paciente que llega a consulta por un trauma de cráneo, aunque no presente estado confusional y aparentemente esté bien, necesita ser observado. Como les decía en clase, no manden nunca a la casa a un paciente con un trauma de cráneo, porque a las pocas horas puede morir o regresar en un coma irreversible. El paciente con fractura y sensorio conservado al ingreso desarrolla un hematoma en el 10% de los casos. En cambio, si se encuentra desorientado, el riesgo asciende al 66%. El 70% de las fracturas asientan en la convexidad del cráneo y el 30% asientan en su base. Sin embargo, lo más frecuente es que la fractura de la base sea el resultado de una propagación del trazo de la convexidad. O sea, cuando las fracturas llegan a la base del cráneo, generalmente se iniciaron en otra porción del cráneo, porque el trauma no es que sea difícil, puede suceder, pero no es lo más frecuente. Siempre es una prolongación de una fractura que se produjo en la convexidad. El hallazgo de una fractura de la base del cráneo indica riesgos ciertos de complicaciones inmediatas y tardías. Por eso es importante llegar tempranamente al diagnóstico. Contusiones corticales consisten en áreas de hemorragia, edema y hemorragia subaracnoidea que evolucionan a la necrosis y reparación glial, o sea, de las neuronas. Son las lesiones parenquimatosas más frecuentes y se producen por un mecanismo de golpe y contragolpe al chocar el manto cortical contra el hueso y los tabiques de la dura madre. Los focos contusivos poseen una notable capacidad hematógena y contribuyen por su confluencia al desarrollo de hematomas intraparenquimatosos. Estas contusiones son generalmente de gran magnitud y producen trauma de manera tal que se rompen vasos sanguíneos y se acumulan en el interior, ya sea de la dura madre o de la pía madre. Neumoencéfalo traumático es otra forma de trauma primario, de trauma cráneoencefálico. Es el ingreso de aire al espacio subaracnoideo cistornal, intraparenquimatoso o el sistema de los ventrículos. Se debe a la comunicación con el exterior o con una cavidad neumática y puede ser resultado de fracturas o lesiones penetrantes. Cualquier trauma de cráneo que sea producido por un objeto penetrante, ya sea punzante, cortante o perforante, puede hacer que penetre aire y provoca un neumoencéfalo, lo cual tiene manifestaciones clínicas que pueden conllevar a la muerte del paciente. Hemorragia subaracnoidea es un hallazgo frecuente en los traumas de cráneos moderados y graves. Sus complicaciones son el vasoespasmo con su consecuencia isquémica. Por supuesto que hay pérdida de sangre y ese lugar donde la sangre debía llegar, que no llegó, se produce inicialmente una isquemia. Si no hacemos el diagnóstico oportunamente, aparece entonces una necrosis. Y la hidrocefalia por bloqueo de las granulaciones de Poccioni y de las cisternas basales. Tenemos las lesiones vasculares mayores, que no son frecuentes y la más común es una fístula coratoidea cavernosa, que puede ser unilateral o bilateral. Debido al robo circulatorio, o sea, la desviación de la circulación que ocurre en el cerebro, la fístula determina hipoflujo encefálico. No llega sangre suficiente al encéfalo y aparecen manifestaciones clínicas de esta hipocirculación. Las lesiones secundarias, como les dije anteriormente, son consecuencia de una lesión primaria, o sea, aparecen secundariamente a una lesión primaria que produjo el trauma cráneoencefálico. Tenemos, por ejemplo, la hiperemia cerebral. Es una alteración del flujo sanguíneo cerebral consistente en una vasodilatación que aumenta la rigidez del cerebro.
Por su naturaleza difusa, la hiperemia aumenta la presión dentro del cráneo y puede evolucionar al edema cerebral. O sea, se comporta de forma expansiva y produce compresión del cráneo. Es común que se asocie con injuria noxial difusa, disociación entre los hemisferios cerebrales y la corteza cerebral, o sea, el diencéfalo. En la tomografía al ser computarizada se le identifica por un aumento en la densidad de la sustancia blanca y disminución del sistema ventricular y de los surcos de la convexidad. El edema cerebral. Generalmente el edema cerebral se produce de forma secundaria, o sea, es consecuencia de un trauma primario sobre el cerebro. Esta lesión evoluciona a partir de la hiperemia merced a sus dos componentes, un componente vasogénico, o sea, un componente vascular, y otro citotóxico, con un neto predominio del primero, o sea, lo que predomina en este edema es un componente vasogénico. Su desarrollo implica una lesión de la barrera hematoencefálica por compromiso endotelial y de las neuronas que conforman el cerebro. El edema cerebral genera un mayor incremento de la rigidez del cerebro y la disminución de su compliance. ¿Qué significa compliance? Vamos a remontarnos a la fisiología. Es la capacidad de los vasos sanguíneos de almacenar cierta cantidad de sangre para ser utilizados en ciertos momentos en que el organismo realmente necesita esa sangre que se acumula. En la tomografía se detecta por una atenuación en la densidad de la sustancia blanca y un colapso parcial o total de las estructuras ventriculares y cisternales. Hematoma extradural. Se desarrolla por la acumulación de sangre entre el cráneo y la dura madre, habitualmente en la región temporal con extensión a la región parietal. Se produce por cizallamiento de una arteria meningia. O sea, cizallamiento es como si nosotros serrucháramos. Cuando se analiza en el caso de que los pacientes fallezcan y usted hace la necropsia, la impresión que da es que se cizalló, o sea, se serruchó esa arteria. Se produce un cizallamiento de una arteria, principalmente la arteria meningia, en particular la meningia media, que tiene un gran campo de irrigación. Por sangrado del diploide en fracturas con hundimiento o por laceración de los senos durales. Ocurre en el 3% de todos los traumas, especialmente en personas jóvenes. Su presentación aguda suele ser típica, ya que existe un intervalo lúcido posterior al trauma y luego focalización progresiva con deterioro del sensorio y finalmente coma. Repito, paciente con trauma cráneoencefálico, mientras no se demuestre lo contrario o vea la causa y el paciente esté consciente, debe ser observado, no debe regresarse a la casa. También puede presentarse mucho tiempo después del trauma por ruptura de un pseudoaneurisma. Este hematoma extradural se caracteriza clínicamente por la presencia de anisocoria, con midriasis homolateral a la fractura, foco motor contralateral, o sea, aparece una hemiparesia progresiva o plegia y disfagia progresiva si está afectado el hemisferio dominante. Cuando realizamos el rayo X de cráneo antero-posterior, puede mostrar un trazo fractuario que intercepta un surco vascular y la tomografía muestra una imagen hiperdensa, biconvexa y el trazo de fractura y de lesiones asociadas. Esta lesión es una urgencia médico-quirúrgica. Cuando usted hace el diagnóstico, realice el rayo X de cráneo antero-posterior y realiza la tomografía, automáticamente el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. El hematoma subdural agudo es una colección de sangre entre la dura madre y la aracnoides. Se puede originar por la efracción de venas puente corticodurales o por la ruptura de vasos corticales, secundaria a laceraciones de la corteza por un mecanismo de una contusión.
Ocurre en el 45% de los traumas cráneoencefálicos graves y su mortalidad global es de alrededor del 60%, o sea, un porciento bastante alto. Se identifica en la tomografía como una lesión hiperdensa extendida sobre la convexidad hemisférica, evacuado tempranamente, menos de 4 horas después que se hace su diagnóstico, la mortalidad del hematoma subdural disminuye en un 40% de los casos. Ahora, el hematoma intracerebral ocurre por coalescencia de focos contusivos corticales hemorrágicos o por lesiones producidas por objetos penetrantes. En la tomografía, el hematoma aparece próximo a la corteza cerebral y rara vez en la región de los núcleos de la base, lo cual permite diferenciarlo del hematoma espontáneo. Otra patología que también puede aparecer de forma secundaria como consecuencia de un trauma primario es la hidrocefalia. Ella generalmente se produce de forma postraumática y se produce por distintos mecanismos, el más frecuente de los cuales es un bloqueo de la cisterna ambiens, ya sea por herniación transtectorial, hematoma o por edema. Otro mecanismo es el bloqueo del sistema ventricular por coágulos, proyectiles o disección del acueducto. La clínica de la hidrocefalia suele estar enmascarada por los signos de hipertensión endocraniana. O sea, hay tanto líquido extravasado, producto de la hidrocefalia, que el paciente, la sintomatología que tiene el paciente se conforma como un mecanismo de compresión y expansión dentro del cerebro. Lesión cerebral isquémica. Es una lesión por hipoxia cerebral que afecta a las regiones del neocorte, los ganglios basales, el hipocampo, el cerebelo y la cisura calcarina. Cualquiera que sea el tipo de lesión primaria, el factor concausal más importante es la lesión cerebral isquémica. Es la hipotensión sistémica y sobre todo el shock. Claro que eso está en relación con el trauma que se produzca. No todos los traumas cráneoencefálicos conllevan a ruptura de vasos sanguíneos importantes. Por eso tenemos que sospecharlo ante un trauma cráneoencefálico, aunque el paciente se encuentre bien orientado en tiempo, espacio y persona. En la tomografía, la lesión isquémica se manifiesta por hipodensidad en territorios vasculares limítrofes, imágenes en cuña hipodensa y la aparición de infartos. Hipertensión endocraniana aguda es otra forma clínica de lesión vascular secundaria a punto de partida de una lesión primaria. Se la define como un aumento de la presión intracraniana superior a los 15 milímetros de mercurio. Es un hallazgo frecuente en los traumas de cráneo y su origen puede ser tanto injuria estructural, o sea, comportarse como una masa o una lesión ocupante, como el daño secundario de los mecanismos de homeostasis, o sea, trastornos de la circulación. En defecto, el edema vasogénico resultante de la disrupción de la barrera hematoencefálica aumenta el volumen cerebral. Esto eleva la presión endocraniana y si este ascenso no puede compensarse mediante una disminución del flujo sanguíneo cerebral, sobreviene hipoxia e isquémica y que desvían el metabolismo hacia la glucólisis anaeróbica, lo cual lleva a una acidosis metabólica y consecuentemente una acidosis respiratoria. Un poderoso vasodilatador cerebral. La vasodilatación aumenta el volumen sanguíneo cerebral y por ende la presión endocraniana, de lo cual resulta una mayor disminución aún de la perfusión cerebral. Ahora, ¿cuáles son las medidas generales que nosotros debemos realizar una vez que el paciente llega a nuestra consulta o a nuestro guardia cuando estamos haciendo guardia en un puesto de salud? Primero, el examen clínico, que debe definir si hubo o no un trauma cráneoencefálico, diagnosticar su gravedad clínica, fíjense, diagnosticar su gravedad clínica. ¿Qué es lo clínica? Lo que veo, lo que escucho y lo que yo toco cuando examino al paciente.
detectar las lesiones y sospechar complicaciones evolutivas inmediatas, diagnóstico de la presencia del trauma craneoencefálico. Debe considerarse que existió en toda lesión de la parte frontal del cráneo y del cuero cabelludo, así como cuando existe el antecedente de un déficit neurológico ya recuperado. Paciente viene a cuerpo de guardia o a emergencia, refiere haber recibido un trauma craneal, no hay rotura o pérdida de solución de continuidad de la piel, pero el paciente refiere que recibió un trauma y el paciente está orientado y consciente. Entonces nosotros tenemos que proceder a buscar los posibles diagnósticos o las posibles lesiones de trauma que pueda haber experimentado ese paciente. Recuerden que el paciente puede estar orientado ahora. Usted lo manda para la casa y regresa con un coma o simplemente el paciente falleció, porque secundariamente aparecen todas esas lesiones que nosotros acabamos de ver acá y que yo les acabo de explicar. Debe considerarse que existió un trauma craneoencefálico en toda lesión de la frente y del cuero cabelludo, así como cuando existe el antecedente de un déficit neurológico ya recuperado, aturdimiento, pérdida de la conciencia, crisis convulsivas, parestesias o pérdida de la memoria, y naturalmente cuando se comprueban signos neurológicos al ingreso del paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico de gravedad? El diagnóstico clínico nos da el examen neurológico del paciente, ¿verdad? La escala de coma de Glasgow, que permite clasificar los traumas en leves, moderados y graves. ¿Cuándo decimos que el trauma craneoencefálico es leve? Cuando cursa con un puntaje entre 13 a 15, representa el 55% de todas las admisiones hospitalarias por trauma craneoencefálico y el promedio de internación es de 48 horas. En este segundo grupo, la presencia de una fractura de cráneo aumenta 20 veces la posibilidad de indicación quirúrgica. El trauma craneoencefálico moderado cursa con un puntaje entre 9 y 12. Comprende el 24% de los traumas y es un grupo con alta probabilidad de complicaciones evolutivas. No es infrecuente decir que estos enfermos hablaron y murieron, por lo cual el control de los parámetros vitales y neurológicos debe ser estricto. Conclusiones: trauma craneoencefálico, internación o al menos observación del paciente, 6, 8 o 12 horas. No regresa a la casa. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos que nosotros podemos encontrar en un trauma craneoencefálico y que sugieren complicaciones evolutivas inmediatas? Hipoxemia y paciente en shock, anisocoria, foco progresivo de la lesión o foco progresivo de la alteración del estado de la conciencia del paciente, convulsiones focales, recuperación detenida, o sea, el paciente no se recupera de su estado de shock o su estado de coma, aparición de soplos y la presencia de fracturas y heridas penetrantes. Eso nos habla a nosotros de posibles complicaciones evolutivas. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que nosotros realizamos para el diagnóstico? Tenemos la anamnesis, tenemos el examen clínico del paciente y vamos a corroborar realmente si existió o no un trauma de cráneo. Nos basamos inicialmente en un rayos X de cráneo, generalmente anteroposterior y lateral, para ver los posibles diagnósticos que pueda tener ese paciente, o sea, las fracturas. Después realizamos una tomografía axial computarizada que nos va a definir muy bien la magnitud y la localización de la lesión que se produjo en ese trauma de cráneo. Y por último, la resonancia magnética, que es un poquitico más específica. Ahora, ¿cómo vamos a tratar al paciente? Medidas terapéuticas generales. En los traumas craneoencefálicos graves es imprescindible monitorear la presión venosa central y la presión de perfusión cerebral. O sea, presión de perfusión cerebral que no es más que el resultado de la presión arterial media menos la presión endocraniana.
El objetivo es mantener un flujo cerebral constante y uniforme, lo cual depende de una efectiva presión de perfusión cerebral, y es imprescindible el control de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2, la normalización de la volemia y la prevención o tratamiento de la hipotensión o las arritmias, así como la reducción del metabolismo cerebral mediante la sedación y el tratamiento de las convulsiones. A veces el paciente tiene una toma neurológica, y para usted recuperar el daño neurológico, usted necesita a veces provocar un coma inducido, o sea, inducir el coma del paciente para que su sistema nervioso central descanse y se reponga realmente de ese daño cerebral. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Ningún paciente debe ser operado sin antes corregir en forma efectiva el shock y la hipoxia. Por ello, en presencia de otras lesiones de tórax o abdomen que comprometan la vida, estas deben ser resueltas en primer término. Las medidas para controlar la hipoxia y la presión endocraniana deben mantenerse durante el traslado al quirófano, la operación y el retorno a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es importante que ustedes recuerden lo que he repetido en varias ocasiones. Paciente que asiste a nuestro cuerpo de guardia, a nuestra emergencia, a nuestro plantón, refiriendo que sufrió un trauma de cráneo, consciente, el paciente tiene que ser observado 6, 8 o 12 horas, porque el paciente puede venir consciente y en pocas horas después desarrollar un hematoma, un coma y el paciente morir. Bueno, hasta aquí nuestra conferencia de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea útil para su futuro profesional. Muchas gracias.